el plató de Córdoba TV a Inmaculada Durán Sánchez. Inmaculada, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, a vosotros como siempre por invitarme, ¿no? Inmaculada, portavoz del Grupo Municipal Socialista, miembro en representación del PSOE de los consejos de administración de AUCOS y SADECO, el Consejo Rector del IMDEC y la Mesa Económica y Social. Bueno, Inmaculada, Miguel Franco, coordinador del Comité Electoral del PSOE en Córdoba Capital y secretario de la Agrupación Socialista en Poniente Sur, destacaba en marzo de cara pues a ese recoger el testigo de Juan Pablo Durán, tu experiencia como concejal desde 2007 y como secretaria general de la Agrupación Sur, avalando así al mismo tiempo pues esa propuesta que salía de los secretarios generales de las agrupaciones del PSOE en Córdoba Capital. El Grupo Inmaculada pues en bloque entendía que eras la persona idónea para afrontar esta responsabilidad, continuar con el trabajo que se venía realizando desde junio de 2011. Así que, si te parece, te puedo empezar preguntando por el balance que haces de estos primeros meses al frente de la corporación. Bueno, la verdad que estos primeros meses han sido como estos casi 3 años ya anteriores, ¿no? Un no parar y un trabajar mucho defendiendo y luchando por la idea que el Partido Socialista tiene para esta ciudad, y un poco más amplificado, evidentemente, porque la portavocía hace que tenga bastante más presencia en determinados ámbitos y en determinados eventos de la ciudad, pero el trabajo es continuidad de lo que se ha venido realizando, ¿no? Es cierto que en un grupo municipal en el que somos 4, pues la verdad que, bueno, se puede imaginar quien no esté viendo ahora mismo que es duro el trabajo. En la vida municipal es las 24 horas del día, es un tú a tú con el ciudadano, es una constante. Y bueno, la verdad que no se amplifica más de la cuenta de lo que realmente ejerce un concejal. También, además, con nuevas incorporaciones, ¿verdad? Como la de Carmen González Escalante. Ahora hablaremos también de ella porque la juventud en Córdoba va a ser muy protagonista y lo ha estado siendo en esa crítica, como decías, en su momento constructiva que se quiere hacer desde el Grupo Socialista a la gestión, bueno, precisamente del calendario festivo. Se ha hablado desde el PSOE de continuismo, desidia e improvisación. Estos han sido algunos de los calificativos de los aspectos que se criticaban al Ayuntamiento en relación a esta gestión. De entrada os manifestabais contrarios a la plataforma de acceso a los patios. Ahora que estamos ya casi en mitad de esta fiesta de los patios de Córdoba, ¿cómo pensáis que está respondiendo? ¿Mantenéis esta opinión? Bueno, hablábamos de continuismo y de improvisación, sobre todo con las cruces de mayo. Entendimos que desde el gobierno municipal se había improvisado mucho en las bases de la convocatoria de las cruces, se había cambiado hasta 3 veces el decreto de cómo iba a ser el horario de las cruces, hasta 3 veces un decreto. Eso es improvisar, eso no es... Se había cambiado en ese mismo decreto las cruces que no entraban en concurso, si tenían barras, si no tenían barras, al final se les puso barra. Y hablábamos de improvisación con el problema del botellón o el fenómeno del botellón, en donde el equipo de gobierno a través de vallas ha intentado hacer que el botellón no se visualizase alrededor de la cruz, pero sí que es verdad que los vecinos han sufrido cómo el botellón se iba diluyendo en las calles próximas a esas cruces que a los jóvenes les gusta disfrutar de ellas, que son las que más ambiente suelen tener. Por eso hablábamos de esa improvisación. Y bueno, ahora estamos celebrando la fiesta de los patios, que tiene esa declaración de Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, y estamos preocupados. Es verdad que estamos en contra de esa plataforma de venta o de reserva de entrada en los patios, porque vemos que realmente esa no es la solución a la masificación de los patios, esa no es la solución a darle un sentido a la fiesta de los patios. ¿Por qué? Pues porque efectivamente la fiesta y el reconocimiento que se nos ha dado, se ha dado a la fiesta de los patios, al momento en que los vecinos abren sus casas. Es que no se nos puede olvidar, y al gobierno municipal no se le puede olvidar, de que esta fiesta, si es fiesta, es porque hay dueños de casas que siguen abriendo sus casas
para que tanto la ciudadanía cordobesa como todo aquel que quiera venir del mundo entero pueda, pues bueno, vibrar como se vibra cuando se entra en un patio de esta ciudad. ¿Qué pasa con esta plataforma? Pues que al final, bueno, nosotros no vemos los resultados. La cola en la puerta de los patios, ahora ya que están los premiados, es la cola inmensa, el que lleva el pase está igualmente en la cola como el que no lleva el pase. Y no es ese, no entendemos que sea el mecanismo. El mecanismo tiene que ser mayor implicación con los propietarios, desarrollar lo que significa la fiesta como tal en el mes de mayo, pero también todo el año que se puede estar viviendo y disfrutando del patio cordobés. Pero tiene que ser de la mano de los propietarios, no puede ser de otra manera. Por eso nosotros hemos estado en contra de esa plataforma, porque no entendíamos que fuera la solución. Y es una manera de disuadir y de hacer que la gente de Córdoba empiecen a tener un cierto rechazo a creer que se cobra dinero, que si no tienes pase no puedes participar o no puedes vivir la fiesta de los patios. Es darle un sentido que realmente nunca la ha tenido. Siempre ha sido totalmente gratuito porque, como digo, son los dueños de las viviendas los que abren el patio para que todo el mundo lo pueda ver, disfrutar y sentir, ¿no? Sobre la mesa era pues las condiciones de esas contrataciones, de esas personas que iban a formar parte del cuerpo laboral, digamos, que iban a intentar evitar en la medida de lo posible las masificaciones y los posibles colapsos. Y vosotros también hacéis mención además del voluntariado que había participado en 2013 porque considerabais que se le debería dar prioridad a aquellos que ya en la pasada edición hicieron este trabajo, cumplieron con esta labor. Claro, el año pasado vimos cómo se utilizó a los jóvenes de nuestra ciudad para hacer un voluntariado que en teoría es un trabajo que tendría que ser remunerado. De hecho, por eso ahora sacaban esta licitación con este tipo de contratos, y el año pasado hubo muchos jóvenes que ejercieron ese voluntariado sin recibir absolutamente nada a cambio. Algunos de ellos ni siquiera agua. Ni siquiera el agua para poder estar tantísimas horas allí haciendo y ejerciendo de voluntario. Entonces, claro, nosotros hemos hablado de que en esta licitación, esta plataforma, el trabajo que ha dado es un trabajo también como el que desgraciadamente se está dando en esta ciudad, un trabajo precario, un trabajo mal pagado, y que hay una reivindicación de los propietarios de los patios, que yo creo que es una justa reivindicación. Si hay un dinero, si el ayuntamiento tiene disponible X dinero, sea el que sea, hay que contar con los propietarios de los patios para con ese dinero. ¿Por qué? Porque a los patios no se le apoya en todo el año absolutamente nada. Un propietario de un patio tiene que mantener todo el tema de las plantas, el agua, que no es barata, mantener el agua todo el año es muy costoso. Entonces ellos tienen unos gastos continuados durante el año en el que no tienen ningún tipo de apoyo. El apoyo que tienen es la subvención que reciben ahora por entrar en concurso y el premio de aquellos que ganen el concurso. Entendemos que para este tipo de cuestiones, qué mejor que contar con los propietarios, que estoy segura que tienen en su familia un montón de personas en desempleo, igual que tenemos todas las familias, desgraciadamente, de esta ciudad, y que qué mejor que alguien de dentro del patio pueda ejercer esa labor de ir, pues bueno, viendo a ver la cola cómo se va dirigiendo y cómo controlar el acceso al propio patio. Con ellos, y efectivamente, si con ellos no hay suficientes, contar con los que el año pasado estuvieron haciendo de voluntarios, ¿no? Que fueron muchos días y muchas horas las que estos jóvenes, estos chavales y estas chavalas estuvieron trabajando sin recibir, como digo, absolutamente nada a cambio de esa labor. Pero sobre todo hacer mucho hincapié en la necesidad de unir y de contar directamente con los dueños de las casas, con los propietarios. Si hay un dinero, el que sea, hay que contar con ellos y hay que trabajar de la mano con ellos, porque mejor que ellos no conocen el patio nadie, no conoce su calle nadie, no conoce la ruta nadie, porque por suerte los propietarios son todos conocidos históricamente en el barrio en el que se ubican. Son gente que llevan toda la vida viviendo allí, entonces, ¿qué mejor que ir de la mano? Es lo que está pasando ahora mismo en el gobierno municipal, no están yendo de la mano de los propietarios y nos tememos mucho y nos preocupa qué va a pasar al final con la fiesta de los patios, ¿no? Porque, claro, tú puedes mantener
hasta que dejas de mantener. Hay ya muchas quejas de propietarios que dicen, mira, yo es que yo no puedo, es que si no hay un apoyo logístico por parte de la Administración es imposible mantener las puertas abiertas cuando llega el mes de mayo. Hablabas de la gente joven, esto bueno, nos vuelve a llevar a una de las problemáticas que siguen sin tener respuesta, solución, el problema del fenómeno del botellón, no solo en esta época, sino también el resto del año, a razón de, bueno, pues de los efectos, del impacto que han tenido esos vallados de pequeño formato en las cruces de mayo. El regidor de la ciudad, José Antonio Nieto, pues reconocía que se habían dispersado esos grupos a calles adyacentes y sí valoraba el que se hubiera podido al menos pues, limitar de alguna manera o concentrar en torno a las cruces cierto índice de actividad. Pero volvemos otra vez al mismo problema y estamos en puertas de la feria de Nuestra Señora de la Salud, así que el botellón sigue siendo pues, algo que está en la cabeza de todos los ciudadanos y por supuesto de los grupos del Ayuntamiento de Córdoba. La solución pasa por una mayor conciencia, ese plus de sensibilización, cómo evitar que se produzcan, pues, por ejemplo, ¿no?, las masificaciones del año pasado en el balcón del Guadalquivir, que este año en principio pues, estaría cerrado o al menos pues, se piensa ya, se tiene planeado ese cerramiento, ¿no? Bueno, dos cuestiones con el balcón del Guadalquivir. Se tiene pensado vallarlo, pero no solamente para la feria. Ya, de manera permanente, por parte del equipo de gobierno de vallar el balcón del Guadalquivir, cosa que nos parece un absoluto despropósito. Un despropósito. Desde el Partido Socialista no entendemos que los parques tengan que tener vallas. Los parques tienen que ser lo que han sido hasta ahora. Y sobre todo el balcón del Guadalquivir, que es un parque muy disfrutado por los cordobeses las noches de verano. Entonces, eso es una puntualización al vallado. Y con el fenómeno del botellón hay que trabajarlo desde los diferentes ámbitos. No se puede criminalizar a los jóvenes porque hacen botellón. El botellón, como estamos diciendo, es un fenómeno y es un formato que los jóvenes nuestros y de toda España han adquirido pues bueno, como fórmula de diversión o como fórmula de punto de encuentro. Punto número uno. Segundo punto, hay que hablar del fenómeno del botellón para ver cómo influye negativamente en los vecinos de esta ciudad, ¿no? Y cómo les provoca cierto malestar, suciedad alrededor de sus casas, el ruido, etcétera. Y en el río, precisamente, el impacto negativo, que nada más nos lo seguimos encontrando. Y en la feria, el impacto tremendo que significa el que seamos portadas en periódicos a nivel nacional porque hay una masificación de miles de jóvenes en la entrada de la feria. Eso no se puede permitir, de que los jóvenes pueden gastarse el dinero en la feria, en las barras de las casetas, pues a lo mejor no tienen dinero para vivir la feria como la podemos vivir los adultos, no lo sé. O es que es su forma de divertirse, que también es su forma de quedar, es su punto de encuentro. Pero desde el ayuntamiento hay que buscar alternativas y hay que buscar soluciones. Y hay que, esas soluciones, buscarlas con todas las partes, implicar. Hay que hablar con los jóvenes, hay que hablar con los vecinos, con los representantes de los vecinos, hay que hablar con el mundo de la hostelería, del ocio, del ocio nocturno. Habrá que hablar con los caseteros, para que haya promociones en la feria para la gente joven. Hay que hacer un trabajo que eso no se hace 2 días antes de la feria, ni 2 días antes de las cruces. Se hace durante todo el año. Se hace eso, sentándose en una mesa, que yo no sé si recordarán las personas que nos están viendo, en Córdoba existía una mesa, que era la mesa de la movida. Que ha vuelto además a la palestra, ¿no? Ha vuelto a salir como... En donde se sentaba el Consejo Local de la Juventud, se sentaba la universidad, se sentaban hosteleros, se sentaban, pues bueno, claro, todos aquellos que tenían algún tipo de implicación en el mundo de la noche y de la movida y de la fiesta, en este caso, como puede ser la feria. Y hay que trabajarlo desde esa perspectiva. ¿De que los jóvenes quieren hacer botellón? Sí, pues habrá que buscar una ubicación que no esté tan cerca de la feria, pero que esté a lo mejor en las inmediaciones, pues bueno, más próximas a la feria. O habrá que obligar a los jóvenes a estar en el botellón, que sí que es legal, o en la zona de botellón, que es la de al lado del jardín botánico y demás, que es una zona que se habilitó para que ellos hicieran botellón. Pero claro, ¿cómo te llevas a los jóvenes hasta allí? Pues haciendo un trabajo previo, preventivo, y un trabajo de diálogo, diciéndole, oye, no se va a permitir, no voy a tener posibilidad de estar. Yo hablaba el otro día con caseteros,
con miembros de la Asociación de las Casetas Populares, y claro, ellos me decían, sabemos que el botellón tiene que existir, pero no entendemos por qué nosotros las casetas tenemos que poner y nos cuesta un dinero el levantar nuestra caseta en la feria, y en una zona donde no es un botellón permitido se pone un vallado que cuesta un dineral, se ponen aseos públicos para que los jóvenes hagan el botellón. En la feria no hay aseos públicos en ninguna calle de la feria, y sin embargo en la zona del botellón hay aseos. Lo que son las papeleras, lo que significa el gasto de seguridad que tiene que haber alrededor de ese botellón, y como hemos dicho al principio, lo que significa para la imagen de Córdoba que seamos portadas en periódicos nacionales porque hay allí 20.000 jóvenes en la puerta de la feria. Eso hay que solucionarlo, y eso no se soluciona multando y en el momento de la feria yendo contra los jóvenes, porque eso es criminalizar a los jóvenes. Si sabes que se va a producir, tendrás que hacer un trabajo previo y tendrás que ir mentalizándolos de que no es aquí, pero vas a tener una zona en donde no moleste a los vecinos, no provoque ningún tipo de malestar a lo que hay alrededor y no sea la visión de la portada de la feria. Te pregunto también por las medidas de seguridad y relacionadas con, bueno, con el fomento de una movilidad adecuada, de la accesibilidad. Durante estas fiestas, Francisco Alcalde pues, hablaba de medidas disfraz, de maquillaje. ¿Qué te parece, por ejemplo, que bueno, se haya aumentado la presencia de las fuerzas del orden en la calle, que haya una mayor presencia policial de cara a evitar pues, posibles disturbios o altercados? ¿Y cuál sería la alternativa en caso de que eso no tuviera el resultado o no fuera el enfoque que vosotros pondríais o situaríais? Claro, pero si nosotros, todo lo contrario, tenemos que felicitar la actuación que ha habido por parte de los cuerpos de seguridad, sobre todo en las cruces, ¿no?, que es donde más problemas puede haber en la convivencia. Tenemos que felicitarlo, porque es verdad que hemos vivido, yo por lo menos personalmente viví un momento muy desagradable, y fue levantar el teléfono y en segundos estaba la policía en el altercado que estaba ocurriendo, ¿no? No hablamos de eso, hablamos de que no es solamente la presencia, no solamente que el trabajo que las fuerzas de seguridad hacen, sino la línea política, así que las órdenes políticas que hay que dar para el desarrollo de esa fiesta, ¿no? Seguimos con el botellón. No podemos hablar solamente de que hay unas vallas que cubren una cruz y que por eso no va a haber botellón, y tener simplemente y dar la orden de que, por ejemplo, los policías locales estén pendientes de que no entren chavales o chavalas con bolsas dentro de esa cruz, con bolsas de bebida, pero sin embargo no haya nada que disuada que los jóvenes estén en las calles aledañas. No puede ser que las tiendas de 24 horas estén vendiendo alcohol hasta altas horas de la mañana, porque esos jóvenes han comprado la bebida en algún sitio. La fuerza de seguridad, en este caso la policía local, tenía que haber hecho una advertencia clara en todo ese tipo de establecimientos. Luego son medidas que no solamente es la presencia, que también, porque vivimos momentos de masificación, sino el desarrollo previo preventivo que tiene que haber cuando se sabe cómo se mueve la ciudad y qué ocurre en la ciudad en determinados barrios, en determinadas cruces, o el fenómeno del que estamos hablando efectivamente del botellón. No es que el chaval venga con la bolsa, es que esa bolsa la compra en algún sitio, es que algún sitio está abierto a altas horas de la noche vendiendo alcohol. Es que no se puede vender alcohol a partir de las 12 de la noche, ¿no? Como miembro en representación del PSOE, lo hemos dicho al inicio, del Consejo de Administración de SADECO, ¿qué valoración haces de las medidas de higiene, el implemento, la multiplicación de la presencia de urinarios públicos, también de esos contenedores para residuos, para vertidos, esas papeleras, la campaña Más papeleras que lunares, y también incluso te puedo preguntar, Inmaculada, si te parece, por el resultado que han dado pues la colocación de esas peanas durante la Semana Santa? ¿Se está caminando en una buena dirección en relación a ese armonizar la diversión, el entretenimiento en las calles de Córdoba con ese civismo y esa convivencia necesarias que hagan que al día siguiente las calles no estén cubiertas de basura? Bueno, desde SADECO siempre se ha hecho un esfuerzo muy grande cuando llega el mes de abril, Semana Santa, y el mes de mayo, muy grande.
ahora más que nunca ese esfuerzo viene de la mano de los trabajadores de SADECO. Sí, efectivamente. De la mano de los trabajadores que están bajo mínimo, con una demanda y una falta de personal importantísimo, y que gracias al esfuerzo que están haciendo en el día a día los trabajadores, bueno, yo creo que se están viendo los resultados. ¿Qué resultado da cada una de las actuaciones? Muchas de esas actuaciones son más ventas del Partido Popular, ventas puramente políticas o venta publicitaria, que realmente es lo que se está haciendo, ¿no? ¿Ha habido siempre un refuerzo en SADECO? Sí. En este mes y en Semana Santa siempre ha habido ese refuerzo. Hemos puesto ahora unas bolsas con lunares, bueno, pues igual que antes se han puesto bolsas normales y peanas en la ciudad en ese sentido. Hay que, yo creo que desde los grupos del Ayuntamiento de Córdoba tenemos que alzar una voz enérgica en defensa de los trabajadores de SADECO, del esfuerzo que están haciendo. Y hay que pedirle al Partido Popular que refuerce a esa plantilla en SADECO, que a todos nos va a venir bien, a los trabajadores también, pero yo creo que a la ciudadanía cordobesa también, porque se está haciendo ese refuerzo del mes de mayo y de Semana Santa, dejando a un lado, a lo mejor, algunos rincones y algunos barrios de la ciudad, porque es que la plantilla no da para más, da para lo que da. Entonces, en el momento que hay una actuación que hacer más fuerte en la ciudad, se quedan olvidados algunos de los barrios que no tienen la dotación suficiente para tenerlos al día en materia de limpieza. Por eso, alzar la voz y pedir que se complemente y que se refuerce la plantilla de SADECO. No sé si sabéis, hace ya casi 2 años que no se tira de bolsa, no se saca personal de bolsa en SADECO, no se complementan las bajas ni las vacaciones. Entonces, se ha cubierto una mínima parte con el decreto de la Junta de Andalucía, que han estado trabajando como complemento en SADECO, pero hay determinados momentos, la recogida de la hoja, el mes de mayo, la Semana Santa, que antes, en los anteriores mandatos, se tiraba de ese personal de bolsa para complementar la plantilla. Hoy en día no está sucediendo eso, ¿no? Y bueno, y a la ciudadanía, evidentemente, pedirle ese civismo que siempre tenemos que pedir, ¿no? Esa empresa es una empresa buena, SADECO es una buena empresa, una empresa de calidad, tiene buenos trabajadores, como digo, pero también depende mucho de cómo la ciudadanía se comporte, ¿no? Ya que usamos todas las redes sociales y demás, en las cruces hemos visto fotografías de cómo quedaban las calles después del botellón que había disuelto entre varias calles aledañas a la iglesia de Santa Marina, además, ¿no? Eso no es problema de SADECO. Ese es el problema de que los que estuvieron allí de botellón, bebiendo de más, dejaron las botellas, las bolsas, cuando podían, igual que las traen, se las podían haber llevado y haberlas tirado en la papelera. Volvemos a la más sensibilización. cercana, ¿no? Entonces, intentar que nos mentalicemos todos de que hay que acompañar un poco, sobre todo en esta época en la que vivimos en la calle, ¿no? El mes de mayo es un mes de estar en la calle, de vivir en la calle, y tenemos que hacer ese esfuerzo entre todos. Y a la intensificación pues, habitual por estas fechas, no solo de la ciudadanía, sino de la actividad y de la vida política. Este año se suma la campaña de cara a las europeas, ese 25M ya pues, en perspectiva, no, casi en rampa, en cuenta atrás, pues una campaña que se está realizando en general pues, en clave autonómica y nacional, y como decimos, que ya empezaba de alguna manera con ese 1 de mayo, ¿no? El mes empezaba pues, con ese cruce de acusaciones a razón del Día Internacional del Trabajo. Si desde el Partido Popular, Miguel Ángel Torrico pues, calificaba de vergonzoso que el Gobierno de Andalucía pues, se sumara a las manifestaciones por esta jornada. Por otra parte, Manuel Aguilar, coordinador de Economía y Empleo del PSOE en Córdoba, llamaba mentirosos a los dirigentes del Partido Popular por haber engañado a los trabajadores y a los parados en España. Y yo, Inmaculada, te pregunto qué conclusiones crees que saca el ciudadano de a pie cuando se encuentra con estos fuegos cruzados, como hablamos aquí habitualmente, esa danza, ese vaivén de críticas y de reproches, y si no crees que al final esto lo que hace es que se aleje progresivamente, como está sucediendo con muchos movimientos populares, de los principales partidos que tenemos bueno, pues en ese sistema bipartidista
y bueno, los principales que el gobierno de turno siempre pues nos encontraremos con el lado socialista, con el lado popular. ¿Qué pensáis? ¿Puede estar de alguna manera alejando a la ciudadanía tanto del PP como del PSOE? Es cierto que no son buenos estos enfrentamientos tan radicales, pero también es cierto que hay que ser, cuando se está en política hay que ser muy coherente y hay que llevar una línea y no salirse de la línea que uno lleva. Que yo no puedo decir cuando estoy en la oposición blanco y cuando estoy gobernando negro, porque eso es lo que crea rechazo en la ciudadanía. A lo mejor ese choque frontal ideológico, no tanto como el que yo ahora diga una cosa y cuando estoy en el gobierno diga otra. Ese choque que tú comentabas, que viene como referencia de la manifestación del 1 de mayo, que el 1 de mayo es un día festivo, reivindicativo por el trabajo, en donde históricamente hemos estado todos los partidos políticos. Claro. El Partido Popular, cuando no gobernaba esta ciudad, ha cogido la pancarta del 1 de mayo. Yo los conozco 8 años en la oposición y ha estado cogiendo la pancarta. No puede ser que porque yo gobierne ahora, caso del Partido Popular, porque gobierna esta ciudad y porque gobierna a nivel nacional, no esté en esa manifestación. Pues mire usted, sí, hay que estar cuando uno está en la oposición y cuando uno está gobernando, porque así la ciudadanía entenderá que llevamos esa línea de coherencia en lucha del beneficio del ciudadano. Nosotros, por eso nos sorprendieron mucho esas declaraciones, el Partido Socialista ha estado siempre, cuando ha gobernado y cuando no. Yo recuerdo una manifestación del 1 de mayo, siendo presidente Zapatero, antes de la dimisión del mes de noviembre, de convocar elecciones, nosotros estuvimos en esa manifestación. Y es verdad que allí muchos de los manifestantes pues tuvieron palabras serias con nosotros. Y nosotros les dijimos lo que pensábamos y que íbamos a seguir estando allí apoyando el día reivindicativo del trabajo, aunque Zapatero hubiera tomado una decisión que no era la correcta, pero allí estábamos. Entonces, yo creo que es más lo que la ciudadanía siente el rechazo o lo que hace que se alejen de nosotros es que no vean realmente esa coherencia. Yo tengo una ideología, yo voy a defender ideológicamente al Partido Socialista antes y después en la misma línea. Diferente que cuando gobierne me pueda encontrar con situaciones que difieran de lo que yo dije antes, pero tendré que explicarlo. Tendré que decirle a la ciudadanía, mire ustedes, yo dije esto cuando estaba en campaña, cuando estaba en la oposición, pero ahora resulta que me he encontrado con esta situación y para arreglar esta situación tengo que girar un poco. Pero esa sinceridad falta hoy en día en el mundo de la política y yo creo que hay que retomarla y hay que tener seriedad siempre en los mensajes que se dan y cómo se trabaja ideológicamente y públicamente, tanto cuando uno está en la oposición como cuando está en el gobierno. Una ciudadanía que recibe pues, mensajes muy diferentes de un lado y de otro, si bien desde la Junta Directiva Provincial del Partido Popular en Córdoba, José Antonio Nieto pues, celebraba que nuestra ciudad llevara 12 meses de caída interanual consecutiva del paro. Pues por otra parte nos encontramos con que el desempleo sigue siendo la primera preocupación de los españoles. En Córdoba con 18.000 personas sin prestación alguna y 22.000 familias con todos sus miembros en paro. Preocupa el desempleo en general y bueno, en particular el empleo joven, un 60% ya en la capital, nos recordaba la edil socialista Carmen González Escalante, personas jóvenes que siguen sin encontrar esa oportunidad. Y además Carmen en este sentido hacía alusión pues, del trabajo del Instituto Andaluz de la Juventud y de la situación actual de la Casa de la Juventud, ¿no? En una época como esta realmente la coyuntura, el panorama se oscurece aún más, ¿no? Para la gente joven en Córdoba. Sí, la verdad que la situación del desempleo en la ciudad es eso, una luz roja que a todos nos tiene muy preocupados. Desde el Grupo Municipal Socialista hemos hecho muchas intervenciones hablando del desempleo en la ciudad y nos preocupa muchísimo el que no haya un giro a nivel municipal o del gobierno del Partido Popular en la ciudad y que no se intente retomar con todos los grupos del Ayuntamiento de Córdoba y con los agentes implicados, retomar el sentarse y el ver qué ideas tiene cada uno para ponerlas en común y tener un plan de empleo para la ciudad de Córdoba.
yo no sé la ciudadanía cómo lo verá, pero es que no hay absolutamente nada desde el Gobierno municipal. Al principio de mandato quisieron cerrar incluso el Instituto de Desarrollo Económico. Hemos pasado 3 años camino de la disolución. A día de hoy parece que el Instituto de Desarrollo Económico, que es quien es, para que lo entienda quien nos esté viendo ahora mismo, es quien pilota las políticas de empleo en la ciudad, ahora parece ya que lo vamos a dejar a un año vista de las elecciones municipales. Entonces, estamos preocupados y enfadados con el alcalde. No podemos entender que se pase un mandato como el que se ha pasado ya, porque ya está casi pasado, y no se haya desarrollado ninguna política en pro de eso, de poner en marcha planes para intentar desarrollar algo la economía cordobesa y encontrar empleo para la ciudadanía. Y con los jóvenes, bueno, ¿quién no tenemos en nuestras casas algún joven o alguna chica que tiene una carrera magnífica, con unas notas magníficas y que no encuentra ninguna opción en nuestra ciudad? Hoy creo que tenemos la suerte de que van a presentar desde la Junta de Andalucía el decreto para los jóvenes que se ha puesto en marcha de la Junta de Andalucía, en donde a Córdoba va a venir una cantidad importante para precisamente propiciar la contratación de jóvenes menores de 30 años y bueno, y que de alguna manera les sirva de trampolín o de apoyo para que puedan continuar encontrando algún tipo de trabajo. Pero esta ciudad necesita eso, necesita un plan de empleo, necesita una planificación y necesita algo más que bares y terrazas. Necesita un impulso para la industria, que es quien realmente crea y hace tejido económico en una ciudad. Córdoba se ha quedado sin ningún tipo de industria importante y potente que vaya relanzando la economía cordobesa. Es verdad que los bares nos gustan, están bien, que los disfrutamos, es verdad que el mundo de la hostelería también crea algún tipo de empleo, pero ese no debe de ser el soporte económico de una ciudad. Tenemos que ir más allá y ahí me acuerdo de una de las propuestas electorales del señor Nieto, que era que iba a irse a buscar inversiones e inversores para el desarrollo industrial de la ciudad, y 3 años han pasado y ninguna inversión ni ningún inversor hemos visto que llegue, ¿no? Tenemos el anuncio de Deoleo, que bienvenido sea Deoleo, ¿no? Pero me consta que ha sido una negociación más a través del Gobierno central y de la Junta de Andalucía para que Deoleo al final llegue a Córdoba. Pero bienvenido sea, que ahí es un sector también que teníamos a muchísimos cordobeses y cordobesas trabajando y teníamos un temor muy grande de qué iba a pasar con Deoleo. Pues esperemos que los pasos que se dé pues nos dirijan a esa bonanza para tantas familias que lo necesitan, que están en una situación realmente extrema. Nos hemos quedado ya sin tiempo, Inmaculada, pero bueno, mañana tendrá lugar ese pleno, ¿verdad?, que va a venir con muchísima actividad, sí, intensísima, con más de una moción por parte del Partido Socialista Obrero Español de Córdoba, Izquierda Unida, y bueno, esperamos que la próxima semana o en breve volvamos a hablar con vosotros, volvamos a hablar con otros grupos que componen pues, el ayuntamiento de la ciudad, que están muy cerca tanto de esa toma de decisiones como de la ciudadanía y que bueno, que podamos seguir informando a nuestros espectadores de PTV Córdoba sobre esas decisiones que afectan a muchísimas personas. Solo hay que pues, mencionar a los comerciantes de Miralbaida, ¿no?, que serán uno, y digo solo algunos de los protagonistas de ese encuentro, de ese pleno de mañana en el Ayuntamiento de Córdoba. Sí, mañana hasta 8 mociones vamos a tratar, pero como tú bien dices, mociones que afectan directamente a la ciudadanía. Vamos a hablar de los comerciantes de Miralbaida, de los mayores del Naranjo, vamos a hablar de la Biblioteca del Estado. Sí. Sabemos que el alcalde ha dicho ahora que de cambiarla, algo que ya está ahí, que el dinero está licitado. Vamos a hablar del Rey Heredia, tan reivindicado por el Consejo de Distrito y con la Acampada Dignidad ocupando ahora mismo el colegio y ese problema que yo sinceramente creo que el Gobierno municipal ha creado, que no la ha creado la Acampada Dignidad ni la ha creado el Consejo de Distrito, un montón de cuestiones directamente relacionadas, como no puede ser de otra manera, con
con nuestra Córdoba y con lo que está pasando en el día a día en nuestra ciudad. Pues Inmaculada, os esperamos en breve para seguir hablando de ellas, porque bueno, los protagonistas pues son los cordobeses y las cordobesas que nos ven cada día de lunes a viernes, que están con nosotros. Muchísimas gracias por haber venido y bueno, ya sabéis, aquí estaremos esperando para hablar del calendario festivo y de todas esas noticias que aguardan. Pues muchas gracias a vosotros. Gracias. Estoy encantada de estar aquí. Gracias, Inmaculada.